Van 20 minutos para las 28 horas de Radio Sago, Sonia Portobón, Agenda Abierta. Lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar sobre crimen organizado, lavado de activos, criptomonedas, región de los lagos, Puerto Montt. Acá, región de los lagos, hasta acá llegó el brazo, está llegando el brazo del Tren de Aragua, a través de una facción, los hermanos Cartier. Quien va a explicar todo esto es Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal, Pia? Bienvenida acá a Radio Sago, Sonia Portomón. Tienes muteado tu micrófono, tienes que activar tu micrófono. Perdón, lo siento. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pia, bueno, cuando la gente escucha crimen organizado, Tren de Aragua, facción hermanos Cartier, 13 millones de dólares lavados, criptomonedas, sacando plata afuera. Uno dice, esto parece una novela narco mexicana, pero ocurre en Chile, Pia. Sí, lamentablemente ocurre en Chile, y cada vez más. Pero la verdad es que esto es una gran noticia, o sea, es una buena noticia el increíble trabajo que hizo la Fiscalía con la Policía de Investigaciones y con distintas unidades para poder lograr esto. Y esto es súper importante en varios sentidos. Primero, porque se vio la capacidad de coordinación entre las fiscalías regionales, que muchas veces se piensa de que tienen poca capacidad de coordinarse. Como son pequeñas islas que no dependen de la nacional, muchas veces se critica esto de que existan fiscalías regionales tan autónomas. Y de hecho, el proyecto de la Fiscalía, o sea, la ley ya, que está en la Constitución, de la Fiscalía Supraterritorial, habla especialmente de eso, de hacer fiscalías supraterritoriales que crucen las regiones. Bueno, no fue necesaria la implementación de la ley para entender que las fiscalías se pueden coordinar, que crearon una fuerza de tarea interregional y que lograron una coordinación perfecta para poder lograr esta desarticulación de estos 52 detenidos. Esa es la primera cosa que hay que destacar muchísimo. Luego, bueno, obviamente que el resultado y la manera que se llega a este resultado, porque es bastante, yo no soy una experta en lavado de activos, pero era bastante, fue difícil encontrar cómo llegaron a cada una de estas cosas. Esto tomó varios años, creo que 2 o 3 años, de ver cuáles fueron los mecanismos utilizados. Y esto también deja sobre la mesa, nos saca la duda de que la narcoinstitucionalidad, por decirlo de una manera, efectivamente usa el sistema bancario. No es que guardan la plata bajo el colchón, no es solamente, hay criptomonedas ciertamente, pero también está en el sistema bancario, razón por la cual es importante lo del levantamiento del secreto bancario, que la Fiscalía lo logró, lo hizo y cerró las 250 cuentas bancarias. Y por supuesto que la importancia de llegar al corazón de las organizaciones criminales a través de quitarles el patrimonio y el financiamiento de esto. Entonces, yo creo que esto es terrible en el sentido de que lleguemos a esto, a ver estas estructuras criminales que estamos teniendo en Chile, pero es una muy buena noticia que sepamos que tenemos un órgano persecutor y unas policías capaces de desarticular de esta manera este tipo de organizaciones. A ver, son 52 personas detenidas en el país, 18 relacionadas a investigaciones en la región de los lagos, quienes pasarán a detención hoy día. 13 millones de dólares. Ahora bien, llama la atención que el lavado de activos se dé en una cuenta o cuentas formales y a su vez criptomonedas. Y evidentemente que aquí está el tema de discusión. Claramente que se llegó a esto por un alzamiento bancario a raíz de una decisión de un juez, que es lo que prima hoy en día acá en nuestro país. Entonces, algunos de la vereda del frente dicen, es necesario tener más facultades para que se abran de manera más rápida. Otro dice, contraponen buscando unos que se levanten totalmente y sin orden judicial, y otros dicen, con la ley actual basta y sobra. Eso también se llevó a cabo en una discusión hoy en día también, Pia. Sí.
Sí, esta es una discusión que se está dando bastante, que es muy importante, pero que yo creo que hay que entender como el fondo. Yo te voy a dar mi interpretación y mi opinión, ciertamente, pero yo creo que hay que llegar al fondo. A ver, desde que pasa esto, no podría decir el año, pero hasta ahora han habido muy pocas solicitudes de levantamiento de secreto bancario en este contexto, y todas estas solicitudes hacia los jueces se han aceptado, aprobado. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, mira, si sabéis que no es tan necesario, si las aprueban todas, ¿ya? Ahora, claramente se necesitaron y claramente el juzgado o el juez la levantó. Por lo tanto, a ver, ¿necesitamos que se pueda levantar el secreto bancario? Sí, y eso todos lo saben. Lo que pasa es que la discusión está entre si un juez permite, necesitamos que un juez lo permita o no lo necesitamos. Entonces, bueno, la discusión es, mira, tenemos diversos órganos. El juez es un ente imparcial, externo, un poder independiente, qué sé yo, y el juez supuestamente se demora menos de 24 horas en hacerlo, ¿ya? Y lo que está en discusión es si es que la CMF o la UAF podría también tener las atribuciones de mirar bajo sospecha fundada de abrir el secreto bancario. Y ahí es donde hay personas que se contraponen. Entonces, lo que yo me pregunto, y mucha gente dice, que las personas que dicen que no, que están en contra de esto, que dicen, mira, pero si no hemos necesitado, y cada vez que se ha necesitado, el juez lo ha otorgado y ha funcionado. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar dar mayor laxitud a una cosa que en verdad no se requiere? Yo creo, primero, que acá no se trata de laxitud. O sea, los datos bancarios de una persona son un tema sensible, se tienen que cuidar, y yo no es que crea que las personas se pueden meter en cualquier cuenta bancaria, por supuesto que no. Pero cuando hay sospechas fundadas, y hablemos, por ejemplo, de la CMF, que es un órgano colegiado, a diferencia de la UAF, que es un órgano público, político, por decirlo así, yo creo que sí debieran haber ciertas, un poquitito más, un poco más de facultades. ¿Y por qué te lo digo? Porque si bien han funcionado y en todas las ocasiones que se les ha pedido que se levante el secreto bancario se ha levantado, siempre ha sido en el contexto de una investigación. Sí. Y eso significa que el delito ya ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, se levantó, pero ¿cómo nosotros hacemos bajo sospecha fundada? ¿Cómo utilizamos la sospecha fundada? ¿Cómo podemos estar revisando nosotros los movimientos cuando estamos sospechando de algo para evitar que se cometan todos estos delitos? O sea, estamos hablando de 52 personas que ya llevaban 13 millones de dólares, si no me equivoco, que ya habían sacado del país por delitos súper graves. O sea, estamos hablando de secuestro, extorsión, de trata de personas. Entonces, claro, los pillamos, gracias a Dios, y prevenimos muchos delitos que venían para adelante, pero sí se cometieron muchos otros antes. Entonces, ¿tenemos que levantar el secreto bancario? Yo creo que sí, pero yo creo que bajo muchos contrapesos. Y que esos contrapesos sean ciertamente, obviamente, que el marco legal vigente y que se vea que es absolutamente necesario hacerlo en la medida en que haya sospecha fundada de que esto está sucediendo. Y porque va a suceder cada vez más, Cristian. Porque muchas veces, cuando pasan estas cosas, esto en Chile es como, yo creo que lo hemos hablado otras veces, pero es como la droga. Cuando de repente dicen, oh, el año pasado incautamos, te voy a inventar un número, 5 kilos de droga, y este año lo duplicamos, incautamos 10 kilos de droga. Y todos dicen, oh, qué bien lo estamos haciendo. Mira, yo no quiero decir que se está haciendo mal frente a eso, pero sí quiero decir que tenemos que tener una duda razonable de que no es porque lo estemos haciendo mejor, sino porque hay más droga dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, esto es una muy buena noticia que pillaron a estas 52 personas, pero probablemente esto es una señal de que hay muchas más personas que están involucradas en estas cosas. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a lo que viene. Y eso requiere leyes que den mayores facultades a las instituciones a cargo de la persecución y el control y de prevención de poder acceder más fácilmente a este tipo de cosas. En ese sentido, claramente que los bancos son factores fundamentales porque ellos todos los días se van dando cuenta de qué tipo de transacciones se realizan, cuáles les llaman la atención. También debería haber un tema de fiscalización, monitoreo de estas cuentas digitales, de monedas digitales como las criptomonedas, porque voy a contar una cosa. El otro día compré un chip para un celular antiguo, para tenerlo solamente de llamada, 4G, no tiene nada de pantalla táctil, nada, solamente para llamar. Lo compré para activarlo,
tuve que activarlo en un teléfono normal, un smartphone. ¿Por qué? Porque esa compañía me pidió a mí mis datos. ¿Qué datos me pidió? Para activar el chip. Si no, no se activaba. Me pidió mi root, me pidió mi carnet de identidad por ambos lados, con fotografía, y me hizo un perfil biométrico. Cuando calzó mi perfil biométrico con la foto del carnet que yo le envié, para que se me active un chip de prepago que yo compré en la calle que me costó 1.000 pesos en un local comercial. Bueno, me imagino yo que en la banca, ¿cierto? Las instituciones financieras, bancarias, ponen más cortapisas, más obstáculos para abrir cuentas y que esta plata evidentemente no pase así como volando. O sea, no sé si me explico, Pia. Sí, no, totalmente. Sí, el problema del banco, yo creo que la banca no es que tenga, no es que no tenga ganas de cooperar. Yo creo que las leyes no se lo permiten. Si es que ese es un problema, porque yo creo que mucho se habla, pero es que, y porque acá tenemos como una colisión de derechos, se podría decir. Por una parte tenemos la colisión de, o sea, que todos queremos seguridad y queremos que se pille esta gente, pero por otra parte queremos que nuestros datos sensibles sean bien cuidados, ¿ya? Y yo acá no quiero decir que no, no quiero ser una jerarquía de derechos, cuál es el mayor derecho que uno tiene, pero estamos dispuestos a que nuestros datos porque hoy día la protección de datos es cada vez mayor. Entonces, estamos dispuestos a ceder que nuestros datos no estén tan protegidos para que el Estado pueda protegernos, que es su misión, para que pueda protegernos de la violencia, la delincuencia y esas cosas, o queremos que se protejan nuestros datos sensibles bajo todo punto de vista. Ay, perdón, ¿se cortó? Ahí sí, vamos. Ahí sí, ya, perdón. El tema es que si estamos dispuestos nosotros a ceder nuestros datos sensibles para que el Estado, que es quien está a cargo de protegernos, nos defienda de la delincuencia, de todo este tipo de violencia, etcétera, o queremos que se protejan nuestros datos sensibles más que eso. Entonces, esa colisión de derechos que encontramos hoy día, tenemos que llevarla al Congreso y dictar las leyes, porque hoy día un banco no puede entregarte esa información así nomás. No es que no quieran, es que no pueden. Entonces, uno le pide, a mí me ha tocado trabajar en municipio, me ha tocado trabajar en el gobierno central, y uno le pide, ocurre un delito en el municipio y le pide, no sé, a la autopista que te entregue qué patente pasó a tal hora, en tal lugar, y dice, perdón, pero es que la ley no me permite entregarte esa información. Y yo, ya, pero es que, no, es que necesito una orden del Ministerio Público. Y yo, pucha, es que el Ministerio Público se va a demorar y yo necesito esto. Es que no puedo dártelo. Y no es que no quiera, es que no puedo. Y muchas veces hay buenas voluntades involucradas, pero la ley es muy difícil, sobre todo con esta nueva ley de protección de datos. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos revisar también nuestra legislación, qué son las cosas que se permiten, qué son las cosas que no, cómo nosotros podemos avanzar a que exista, o sea, queremos un Estado más más involucrado en nuestros datos, en nuestras vidas, un gran hermano para protegernos, o no queremos y preferimos que se proteja de otra forma. Ese tipo de discusión yo creo que nosotros todavía no la hemos dado. Yo no te estoy diciendo cuál es mejor, para nada, porque yo no lo tengo claro, pero yo creo que es una de las decisiones que nosotros debemos tomar, porque el ser humano, el hombre, como hombre, cuando en el estado de naturaleza, dijo, ¿sabes qué? No, yo prefiero ceder parte de mi libertad para un colectivo mayor que se llama Estado, entregarle parte de mi soberanía para que ellos me defiendan mejor que en el estado de naturaleza. Así se crea el Estado. Entonces, perfecto, yo te di parte de mi libertad. ¿Estoy dispuesta a darte hoy día más y más y más y más? Hay gente que dice que no. Entonces, tenemos que dar esa discusión, pero no culpar al mundo privado porque ellos no quieren dar información cuando en verdad están disponibles siempre y cuando ellos puedan respetar las leyes. Porque imagínate que mi banco, le da mi información a cualquiera, pucha, no, pues si yo te estoy dando mi información sensible es para que tú la protejas bajo la legislación que estamos actuando. Entonces, creo que tenemos que avanzar mucho todavía en ese tipo de discusiones en el país. Claro, me acuerdo de una encuesta CADEM, creo que fue hace fines del año pasado, donde se preguntaba a la ciudadanía si es que estaría dispuesta a ceder parte de sus libertades para tener un país más seguro.
La gente dice que sí, solo el 50%, pero eso me imagino yo que tiene que ver con la libertad de tránsito, etcétera. Pero cuando ya le tocan el bolsillo a la ciudadanía, dice, hasta aquí no más llegamos, nuestra libertad, ¿no? Oh, no, y es más grave que eso. O sea, por ejemplo, la encuesta de la UDP, de la Edu Portales con Feedback, dice que la gente más de un 50% cree que un gobierno autoritario lo haría Sí. mejor en materia de delincuencia. Entonces estamos no solamente dispuestos a ceder libertad, sino también democracia. Cristian, cuando tú miras ahí los países latinoamericanos, todos los países de Latinoamérica, la gente dice, en Latinobarómetro, el último, el 2024 que salió, dicen, no me defienden, no me protegen, no sé qué. El único país que defiende a su gente de la delincuencia es El Salvador. Estamos hablando de un país que es prácticamente una dictadura hoy día. O sea, autocracia, digámosle, pero no es una democracia. Entonces, ¿queremos llegar a El Salvador? A mí me dicen, a mí siempre me preguntan, oye, ¿El Salvador funciona? No, sí funciona. Sí funciona, sería uno de los países más seguros del mundo. Ahora, ¿qué costo? Derechos humanos, democracia, etcétera. ¿Estamos disponibles para eso? Preguntémonos eso, hagámonos esas preguntas difíciles. No, si es que levantamos el secreto bancario, no. O sea, ¿qué parte de nuestros derechos estamos dispuestos a ceder por tener mayor seguridad? ¿En qué estado estamos? Los salvadoreños parece que llegaron a un punto que sí estaban dispuestos. Yo no sé si los chilenos estamos Bueno, dispuestos. quizás la historia de El Salvador es distinta a otros países Totalmente. Sí. latinoamericanos y ellos están viviendo un remanso, ¿cierto?, de seguridad y de paz social, cosa que hemos tenido nosotros con altos y bajos, pero ellos tenían una situación totalmente distinta. Ahora, retomando el tema de el narcotráfico y también de los carteles, Tren de Aragua, etcétera, esto corrompe todo. Esta semana vimos cómo, por ejemplo, efectivos del ejército activos estaban involucrados en una red de narcotráfico muy grande, muchos kilos de droga. Ayer, cuando se daba cuenta de esta investigación por parte del Ministerio Público, fue empañada, creo yo, no sé si eligieron bien el día, pero bueno, cuando se anunció que 2 fiscales fueron removidos del Ministerio Público. Uno de ellos, el fiscal de Rancagua, por tener nexos con el narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, militares activos envueltos en el narcotráfico. Un fiscal removido por el fiscal nacional envuelto en el narcotráfico. Por otro lado, se presenta como una operación exitosa y es exitosa, nadie le quita el mérito. Esto del Tren de Aragua, una facción, el Tren Cartier, etc. Pero en definitiva, uno dice, bueno, la pelea es dura, porque en el fondo, por un lado, agarramos a los malos, pero por otro lado, los que tienen que ejecutar de buenos se vuelven malos. Y se vuelven malos porque estos malos que ya los tenemos, en algún momento los coimearon. Es que así funciona el crimen organizado. O sea, el crimen organizado requiere de la violencia, la amenaza o la corrupción para poder ingresar a los lugares y para poder hacerse de lo que quiere, que no es el poder, es plata, es económico, puramente económico. Y vuelvo a lo que te dije antes, Cristian, perdón por la repetición, pero estas cosas que las empecemos a ver más no implica que lo estamos haciendo mejor, es que hay más. ¿Ya? No es que estamos encontrando mejor a las personas que están relacionadas, no, es que hay más casos, porque el crimen organizado es muy lucrativo, entonces muy llamativo, y no solamente por el lucro personal o familiar o lo que sea, sino también por las amenazas que esto pueden producir, y ese fue el problema que pasó en Gendarmería, que se cruzó un límite cuando pasó lo de Cauquenes. Entonces estamos frente a una nueva etapa en esta cosa criminal. Que los militares hayan estado involucrados, a mí me parece de total gravedad. Ahora, quiero destacar algo. Hay que destacar y hay que relevar, muy importante, el tema de que esto haya venido desde los mismos militares. O sea, la misma organización lo haya detectado y lo haya entregado al Ministerio Público para su investigación. Eso es súper importante, porque generalmente vienen como desde afuera o se pillan de otra forma, pero en el fondo hay buenos controles internos y no hubo nadie que lo tapara. Y eso es bueno. Pero que los militares, que quienes supuestamente, o los fiscales, estén involucrados en estas cosas, te empieza a hablar de una relación cada vez más simbiótica con el Estado. Y esto, ya habíamos visto casos de alcalde, ya habíamos visto casos de carabineros, ya habíamos visto casos de aduana, de PDI,
entre otros. Y vamos a verlo cada vez más si es que no avanzamos en el camino de eliminar estas amenazas, que son muy difíciles, pero que todavía nos falta mucho por avanzar, creo yo. Por último, en base a lo que hemos conversado, el tema de las acciones policiales efectivas, las investigaciones que llevan a detenciones, como en el caso del Ministerio Público con el Tren de Aragua, ¿cierto? Esta facción que operaba en el sur del país, en la región de Los Lagos. Uno dice, bueno, tenemos una buena, pero tenemos como 2 o 3 malas. Pero finalmente, si uno pone esto sobre la mesa, ¿estamos bien encaminados? ¿Nos falta mucho todavía para controlar el crimen organizado? ¿Faltan más leyes para hacer la forma de investigación mucho más eficaz? ¿Cómo estamos realmente? ¿Estamos más o menos o estamos bien perfilados para el cierre? A ver, primero yo creo que no estamos tan mal como otros países. Uno siempre tiene que compararse con uno mismo, pero yo creo que no estamos tan mal, entonces no estamos todavía al borde del abismo. Eso tenemos que descartarlo inmediatamente. Ahora, tampoco creo que estemos muy mal en la forma de abordarlo. Creo que hay cosas que se han hecho bien. Yo creo que hay muchas otras que faltan. Y creo que en leyes no es el caso. O sea, cuando el gobierno o la oposición se miden por, hemos sacado 250.540 leyes, esto... No, con leyes no vamos a cambiar la situación. ¿Hay leyes que son importantes? Sí, ciertamente, pero esas son cosas de largo plazo la mayoría de las veces. O sea, a mí siempre me preguntan respecto al Ministerio de Seguridad, que si yo pensaba que el Ministerio de Seguridad era una buena idea. Absolutamente, fui una de las personas que defendí con mucho ahínco el Ministerio de Seguridad, pero un mes después me llaman, ¿cómo lo han hecho? Bueno, llevamos un mes, o sea, el Ministerio de Seguridad requiere mucho tiempo para poder instalarse y realmente producir un cambio real. Entonces, creo que las leyes son importantes, como por ejemplo la Fiscalía Superior Territorial, es súper importante. Todavía no se hace ¿cómo se llama? El reglamento para implementarla, todavía falta. Pero sin ley, igual se logró esto con una fuerza de tarea interregional. Entonces, ¿podemos encontrar protocolos, mecanismos, fórmulas de poder avanzar sin tanta legislación? Sí, se puede. ¿Ya? O sea, no es necesario hacer una ley para que no se entren celulares en las cárceles. Nunca se ha permitido los celulares en las cárceles. Debemos ser el único país que hace una ley para una cosa que está prohibida. Entonces, yo creo que faltan otras cosas. Yo creo que tenemos que hablar de inteligencia. Tenemos que hablar de inteligencia. La ley está durmiendo desde el 2018. Avancemos en inteligencia, avancemos en inteligencia económica, hablemos de levantamiento secreto bancario, hablemos de seguir la ruta del dinero, hablemos de mayor coordinación, hagamos algo con las cárceles, de verdad, con gendarmería. Gendarmería, necesitamos avanzar en una institución mucho más profesional, mucho más preparada, con más presupuesto, darle otro estatus a Gendarmería. Gendarmería debería estar en el Ministerio de Seguridad. Eventualmente probablemente va a llegar para allá, pero tenemos que hablar de los temas difíciles, tenemos que hablar qué tanto estamos dispuestos a ceder nosotros para poder controlar una situación que en poco tiempo, si no lo hacemos, se va a tornar incontrolable. Y yo creo que hoy día el Ministerio Público es el único órgano que ha avanzado decididamente en algo distinto para poder realmente enfrentar la nueva situación, como la creación del ECO, del Equipo de Contra el Crimen Organizado, que la financia el Ministerio del Interior, perdón, Ministerio de Seguridad. Pero el Ministerio Público ha avanzado bastante en eso. Entonces yo creo que tenemos oportunidades, que tenemos que seguir avanzando, que hay opciones, y que no son las grandes opciones de sacar a los militares a la calle, el gran populismo penal, traer un Bukele, no. Hay cosas que hacer, solamente hay que tener decisión política y buenas personas para poder ejecutarla e implementarla. Sí, yo cerraría con esto y pudiese dar un ejemplo de cómo se hacen las cosas sin pasar por el Congreso, sin presentar nuevas leyes, sino aplicar lo que se está, porque muchas veces se está ante situaciones que básicamente están dormidas, están debajo del escritorio, empolvándose por mucho tiempo. El caso de la Contralora Dorothy Pérez. Ella, sin pedir ningún tipo de facultad extraordinaria, sin llamar al Congreso a pedir nuevas leyes, ha hecho todo lo que ha hecho. Nada más, pescó su equipo, dijo, hay que hacer esto, es la herramienta que tenemos, podemos cruzar la información, se hizo,
Y ahí está, la eficiencia, que requiere más facultades, como la requiere la policía, las instituciones financieras, para el secreto bancario, etcétera, por supuesto. Pero, tal como dice Pía, hoy las cosas se pueden hacer sin presionar al Congreso o sin enviar alguna ley al Congreso, porque Chile es muy legalista. Necesitamos una ley para esto, necesitamos una ley para esto otro. Tenemos una cantidad de leyes increíbles que están ahí durmiendo, esperando a que alguien las desempolve y las aplique. Eso para el cierre, ¿o no, Pía? Muy de acuerdo contigo, Cristian. Creo que necesitamos decisión de las personas, gestión y decisión política, más que nada, para poder llevar a cabo esto. Y lamentablemente, bueno, las campañas presidenciales siempre son difíciles en esta área porque salen ideas bastante creativas que no siempre son las correctas. Pero esperemos que realmente haya como consensos en esto y que realmente pongamos la focalización en lo importante, que es parar esta tendencia que estamos teniendo últimamente. Pía Green, académica, investigadora de la Universidad de San Sebastián, conversando esta tarde con nosotros en Agenda Abierta. Gracias, Pía. Buena tarde. Gracias a ti. Chao, Cristian. Nos vemos. Chao, chao.